un honor para mí de estar aquí con ustedes hoy, un honor y un gran privilegio. Esta tarde es mi última charla a Chile. Entonces quiero agradecer con todo mi corazón a una chica de Temuco, Nadia Siri, para organizar este grandioso viaje. As you can see, mi español no es perfecto. Entonces proseguiré en el idioma del imperio, inglés, ¿cachai? ¿Cachai? So yeah, good evening everyone. It's a pleasure to be here tonight. Nadia also is going to translate. Sí, es mi primera vez haciendo esto, así que pido perdón por adelantado. It's even more a pleasure to actually end in Temuco because Temuco is the land of the Mapuche people, and we'll come back to this. But I think there is many interesting similarities between the Mapuche people and the Palestinian people. Él dice que es un gran placer terminar la charla frente a Temuco, que es la tierra del pueblo mapuche, y que si bien vamos a volver sobre este tema más adelante, él cree que hay muchas similitudes entre el pueblo palestino y el pueblo mapuche. When I flew to Chile from Brussels, the flight was like 20 hours long in total, so it gave me a lot of time to read more about Chile and more about the dictatorship. Él dice que cuando viajó desde Bruselas hasta acá, el vuelo tomó como 20 horas, lo cual le dio mucho tiempo para leer sobre Chile. And he made me realize that the violation of human rights that had happened during the Pinochet dictatorship and what's happening in Palestine and actually in other countries around the world right now are very similar. There's a pattern in this. Dice que el tiempo para darse cuenta de que las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar en Chile durante la dictadura de Pinochet son muy similares a las que tienen lugar hoy en Palestina y a las que ocurren en otros lugares del mundo. Hay un patrón detrás de todas ellas. Violations of the right to life, the right to personal integrity, La violación del derecho a la vida, del derecho a la integridad personal, the right to have a fair trial, de tener un juicio justo, the right to protection from arbitrary detention, de protegerse de detenciones arbitrarias, summary execution, torture, ejecuciones sumarias, tortura, and also very importantly the cultural repression as well. y la represión cultural, así también. Those are all things that you've probably read about and you maybe experienced if you were living during the dictatorship. Estas son cosas que probablemente todos ustedes han leído y que incluso quizá también experimentaron si es que vivieron la dictadura. And those things are still happening today in Palestine. Y estas cosas todavía pasan en Palestina. The good thing is that the dictatorship ended. Lo bueno es que acá la dictadura terminó. So I think we need to be hopeful that Así que this tenemos could que happen. tener esperanza de que en Palestina también pueda terminar. Also on the plane, I was actually sitting to a very nice Chilean couple. They were in their probably mid-60s. También desde el avión tuve la oportunidad de sentarse al lado de una pareja chilena muy simpática, muy agradable, que tenía alrededor de 60 y tantos años. And they told me that their story about jail, about torture, about exile. Me contaron su historia de haber estado en la cárcel, de haber sido torturado y de haber sido exiliado político. And you realize that actually telling the story is actually a crucial part of the rehabilitation process. Te das cuenta de que el poder contar la historia es una parte crucial del proceso de rehabilitación. That's why places like Via Grimaldi and Museo de la Memoria are also very important. Por eso lugares como el Grimaldi y el Museo de la Memoria son muy importantes. Because it's crucial to remember, and those places are therefore crucial, but it's crucial to remember to make sure that what's happened in the past is not going to happen again. Es crucial recordar para asegurarnos de que aquello que pasó en el pasado, valga la redundancia, no vaya a ocurrir en el futuro. So
So this is actually part of the role of the Russell Tribunal, giving a voice to the people that don't have a voice. Esto es parte de lo que hace el Tribunal Russel, le da una voz a la gente que no tiene una plataforma para levantar esa voz. Enabling them to tell their story. Para que cuenten la historia. More importantly, it's what do we do with this? Once we heard their story, and once we've seen the reports and the evidence, the need to spur ourselves into action. Pero lo más importante es qué hacemos con esta historia, es decir, una vez que la conocemos, cómo vamos a la acción. And this is the most important part of the tribunal, and this is where we as civil society and we as people of the world have a crucial role to play. Esto es lo más importante del tribunal y se refiere al rol que nosotros como ciudadanos de la sociedad civil tenemos que jugar. The situation on the ground in Palestine, and when I talk about Palestine, I talk about the whole of Palestine, including the West Bank, Gaza, East Jerusalem, but also Israel itself, because there are 20% of Palestinians still living in Israel. Cuando él se refiere a Palestina, y se va a referir a Palestina porque va a hablar sobre la situación hoy en Palestina, no se refiere en verdad a la Palestina histórica, es decir, se refiere a los territorios de Cisjordania, de Gaza, de Jerusalén, y también a lo que es reconocido como Israel por el derecho internacional, porque aún un 20% de la población palestina vive en Israel, en lo que hoy es Israel. Jerusalem, for example, a city that is key to any common future for both people, has become a symbol of Israel turning into an apartheid state. Jerusalén es un lugar que se ha convertido en una clave para el futuro de... For the future, the common future of para el people. futuro común de estos pueblos y de hecho es la clave también para examinar el apartheid israelí respecto del pueblo palestino. More and more people, more and more Palestinians are getting kicked out of Israel, are getting their residency permit taken away from them. Muchos palestinos se les expulsa de Jerusalén y se les quita el permiso para residir allí. More and more settlers are being put in their place. Más y más colonos israelíes son puestos en su lugar en Jerusalén. Mass arrests are taking place on a daily basis, house demolitions. Día a día tienen lugar en Jerusalén más arrestos masivos, más demoliciones de casas palestinas. And actually what's happening now is that Palestinians are actually scared of leaving their houses during the night in Jerusalem because of attacks from settlers. De hecho, a los palestinos les da miedo de entrar solos en sus casas por los ataques de los colonos. In Gaza, the situation is obviously even worse. En Gaza la situación es aún peor. The last attack this summer for Europe and this winter for you, so in July and August, Durante los últimos ataques en el verano europeo y palestino y en el invierno nuestro, was the most forceful and violent that Israel has so far put on the Palestinians. fue de los más grandes y violentos ataques que Israel hasta ahora ha llevado a cabo en contra de los palestinos. So before, I mean, people often ask the question, why do you have the Russell Tribunal? And maybe I'm going to show a short video to explain what made us react in this way, or what made us have the La tribunal. gente va a preguntar por qué se hizo el Tribunal Russel para Palestina y él va a mostrar un video para explicar por qué se hizo. Es muy... Sí, de pronto podríamos como apagar la luz, ¿no? Darle vuelta. Este video, bueno, esto lo voy a Por sector. Thank you. El video fue captado desde un dron. Claro. Me vino vinculado